Muy buenos días, bienvenidos a su programa Restaurando Vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Muy bendecida de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos al programa. Mire, esta mañana quiero hablarle, vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, pero antes quiero hacerle esta referencia. Fíjese cómo el Padre, como Él planificó todo, como el Señor tenía todo el proceso bien planificado y coordinado. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, vemos como Eva y Adán. Eva primero, porque pues ella fue la primera que escuchó a la serpiente y comió del fruto prohibido, y pues fue una desobediencia al Señor. El Señor había dicho no comer del fruto prohibido porque pues iban a poder enterarse del bien y el mal. Y vemos cómo desde ese momento Adán y Eva le entregan el poder a Satanás, el poder sobre la tierra, la autoridad sobre la tierra, por su desobediencia al Señor, por no obedecer al mandato del Señor. Y prácticamente ellos cortan en ese momento con el plan perfecto del Señor y le entregan el poder a Satanás, le entregan el mundo a Satanás por haber obedecido a lo que Él les habló y haber sido desobedientes al Señor. Pero el Señor siempre en su propósito de bendecir al hombre, cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, siempre en su propósito de acercar al hombre, de acercar al ser humano a Él y tenerlo en una relación buena, en una relación amistosa de padre e hijo. Él planifica nuevamente y envía a Jesucristo, a su único hijo, a morir, a muerte. Vida, muerte y resurrección es el Evangelio de Jesucristo y su ascensión al cielo. Y fíjese cómo Jesucristo vino a restaurar el plan de Dios, vino a restaurar realmente el plan primero del Señor. Y vino nuevamente a acercarnos con el Señor. Él vino a arreglar lo que por medio de la desobediencia de Eva y Adán se había arruinado, se había destruido. Y por lo tanto, sabemos que por medio de ellos dos y su pecado, entra muerte y pecado al mundo por medio de ellos. Y Jesucristo, por medio de Jesucristo, viene vida nuevamente a nosotros, viene restauración, viene salvación y vienen muchas bendiciones y muchas promesas de parte de Dios, pero es Jesucristo quien viene a restaurar lo que se había arruinado y lo que se había dañado por medio de Adán y Eva. Como ustedes saben, cuando estuvieron en el jardín, escucharon la serpiente, escucharon a Satanás y obedecieron a Satanás. Por eso es que ahorita en este tiempo nosotros tenemos que escuchar a Jesucristo, tenemos que buscar de Jesucristo, tenemos que buscar de esas promesas y de toda la bendición que el Señor tiene, porque el enemigo, así como le habló a Adán y Eva, sigue hablando y susurrando al hombre, a la creación de Dios, para nuevamente quebrar esa relación de amistad, esa relación de padre e hijo y arruinar el plan perfecto de Dios. Pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos acceso al Padre, por medio de Él es que llegamos y por lo tanto debemos de seguir buscando de esa relación con el Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese cómo acá en Mateo capítulo 28, verso 18, Él nos dice claramente que toda potestad le fue dada del cielo y la tierra. Entonces, aquí más claro no lo podemos pedir. Fíjese que con su muerte y resurrección, Él retomó nuevamente el dominio, la autoridad, el poder acá sobre la tierra, en el cielo también.
pero eso nos pone a nosotros en una posición de victoria ya acá sobre la tierra, y debemos de entender el plan perfecto de Dios, lo que el enemigo destruyó, el plan que él tenía, porque Adán y Eva tenían la palabra y ellos iban a compartir la palabra, y por eso fue que el enemigo quiso destruir esa semilla, esa palabra que había en ellos, para que no siguieran con el evangelio de Dios, con el reino de Dios. Pero fíjese cómo Jesucristo vino a restaurar eso, a entablar nuevamente entre nosotros y el Padre esa amistad, esa relación de padre e hijo. Y el Señor nos lo dejó por escrito acá en Mateo capítulo 18, que toda potestad le fue dada a Jesús sobre esta tierra. Entonces nosotros, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nosotros agarramos de esa potestad, y nosotros en el nombre de Jesús tenemos autoridad aquí sobre la tierra, y cortamos con esa maldición que entró desde ese tiempo por medio de Adán y Eva, que destruyó el plan de Dios y que entró muerte y entró pecado, porque Jesucristo retomó nuevamente ese poder y esa autoridad, esa potestad, Él la retomó nuevamente con su muerte y resurrección. Pero fíjese cómo en el verso 19, siempre de Mateo capítulo 28, dice: por tanto, porque como yo ya retomé esa potestad, yo ya arreglé eso que ellos destruyeron, yo ya quité a Satanás de tener potestad sobre la tierra por su muerte y resurrección. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese cómo cuando Él ya arregló la situación, entonces envió y nos manda a nosotros a que vayamos y hagamos discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Ir y hablarles de las nuevas de Jesucristo, pero hablarles de arrepentimiento, ese arrepentimiento que necesitan hacer en sus corazones para poder venir y tomar parte y ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos, y ser parte de esa potestad que Jesucristo retomó cuando murió y resucitó a los 3 días. Entonces es muy importante que entendamos la posición en la que Él nos ha puesto, que estamos en esa potestad de dominio acá sobre la tierra juntamente con Él, porque nosotros somos hijos de Dios, coherederos juntamente con Jesucristo. Tenemos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo. En el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese que es muy importante que nos enseñen y que enseñemos a que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Y una de las cosas es a entender el reino de Dios y entender el trabajo perfecto de Jesucristo, de la forma que Él retomó nuevamente toda potestad, para que nosotros podamos trabajar por medio del poder de Jesucristo retomado, restaurado nuevamente por medio de su muerte y resurrección. Entonces vamos a ir a la gran comisión y vamos a enseñar a otros para que mantengan todo lo que Él nos ha mandado. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo, cuando Él anduvo en el mundo, porque ya ve que tenemos que ser imitadores de Él, es ir a ser discípulos, pero también cuando nosotros vamos y hacemos discípulos, tenemos que orar por el enfermo, sanar al enfermo, libertar al cautivo, orar para que esté bajo opresión diabólica, bajo opresión de demonios, orar para que sean libertos. Y es parte de esa potestad que Jesucristo retomó con su muerte y resurrección. Y son pasos que nosotros también tenemos que seguir y enseñárselos a los nuevos discípulos para que los guarden y los pongan en práctica también. Pero fíjese que muchos de nosotros nos hemos quedado solo en la salvación, nos hemos enfrascado en la salvación y nos hemos olvidado de que eso trae un conjunto de cosas por medio del poder en el nombre de Jesús, por medio de esa potestad que Jesucristo retomó, que es
sanar al enfermo, poner manos y sanar al enfermo, orar por los que están oprimidos, por los que están bajo opresión. Y esas son cosas que tenemos que seguir haciendo porque es parte del reino de Dios, es parte del reino del evangelio de Dios que hemos estado ignorando, pero que ahorita en los últimos tiempos tiene que ser restaurado para que entonces Jesucristo pueda regresar a la tierra y pueda venir y arrebatar a su iglesia. Muchos de nosotros estamos, ¿cuándo viene Jesucristo? Queremos que Él venga, pero Él va a venir por una iglesia gloriosa, y una iglesia gloriosa va a tener que estar actuando bajo esa potestad, bajo ese poder y bajo ese dominio, libertando a otros, sanando al oprimido, sanando al enfermo. Él está esperando ver las acciones de los hijos de Dios, las acciones de los que tenemos su espíritu dentro de nosotros, para entonces retornar, porque la iglesia tiene que estar gloriosa, tiene que haber un avivamiento, tenemos que estar activos en acción para que Jesucristo vea que su iglesia está lista para ser arrebatada. Él no va a venir a traer una iglesia que esté llorando y clamando que por favor venga, sino que Él quiere ver ese poder manifestado por medio de nosotros, para entonces darse cuenta que la iglesia está en victoria, que la iglesia está realmente lista para partir. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se da cuenta cómo Jesucristo retomó la potestad del mundo. Lo leímos en Mateo capítulo 28 y versículo 18, que Él, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y fíjese que, mire lo que nos deja es por escrito acá en Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. De esta forma es que la iglesia tiene que estar para que Jesucristo venga y recoja su iglesia. No una iglesia débil, no una iglesia enferma, llorando, como si no tuviera poder, porque en el nombre de Jesús tenemos autoridad, tenemos poder para hollar serpientes, para pararnos sobre escorpiones y que nada nos haga daño. Esa es la posición realmente de la iglesia acá sobre la tierra. Y el Señor está esperando ver eso de parte de nosotros. Pero lamentablemente, mucha de la iglesia ha hecho otra religión. Religión es escuchar pero no hacer. Religión es atender a la iglesia y escuchar y salir como si no escuchó, porque llega entre semana y no pone en acción toda la palabra que recibió el domingo en la iglesia. Esa es una religión, tener la costumbre nada más de ir a una iglesia, pero de no activar el poder de Dios, de no actuar sobre el poder de Dios que tenemos, que nos dejó dicho en sus escrituras, en la palabra, que he aquí os doy potestad. La potestad que Jesucristo retomó en su muerte y resurrección fue pasada a nosotros y nos dejó esta potestad para que nada nos hiciera daño. La serpiente es un animal venenoso que si pica da muerte y destruye, arruina, daña al punto de muerte. Y los escorpiones sabemos que también son venenosos y pueden matar a una persona. Y el Señor nos las dejó acá como ejemplo para que nosotros nos diéramos cuenta la potestad, el dominio que nosotros fue legado a nosotros por medio de Jesucristo, por medio de la restauración del plan de su Padre que Él hizo con su muerte y resurrección. Él retomó nuevamente ese dominio sobre la tierra, Él retomó esa potestad y fue pasada a nosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es solo un ejemplo de lo mucho que nosotros podemos hacer por medio de esa potestad que Jesucristo retomó. Y en el nombre de Jesús podemos hacer muchas cosas más. Y la palabra lo dice y es muy clara, que si creyéremos, haremos eso y más.
y tenemos ya esa potestad delegada por medio de Jesucristo. En el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Fíjense cómo cambia aquí la versión, porque en el verso 19 dice que nos dio potestad sobre serpientes y escorpiones, básicamente animales venenosos. Y en el verso 20 dice, pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, o sea, que los espíritus también, esa potestad, nos da autoridad para que los espíritus se sujeten al momento que nosotros les hablamos con esa potestad en el nombre de Jesús. Entonces, se da cuenta cómo acá en el verso 19 y el verso 20, el Señor cubrió esas dos cosas muy importantes, cómo nosotros tenemos dominio sobre todo lo que quiera venir a afectar nuestros cuerpos y afectarnos espiritualmente, emocionalmente, por medio de esos espíritus que se sujetan al momento de nuestro mando por esa potestad que Jesucristo pasó a nosotros. Por eso es muy importante que nosotros estemos constantemente meditando la palabra y preguntándole al Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Qué es lo que esto realmente significa? ¿Cómo debe ser mi vida acá sobre la tierra? ¿Y qué potestad hay? ¿Qué beneficio hay para mí como tu hijo, como tu hija? El ser parte del reino de Dios, de ser parte de la familia de Dios. ¿Qué es lo que hay para mí? ¿Cómo quieres tú, Señor, que yo actúe? Entonces el Señor viene, habla a nosotros y nos enseña, nos muestra la posición de victoria en la que nosotros estamos ya cuando nos hacemos parte de la familia de Dios, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que elegimos hacer, cómo nosotros queremos realmente caminar, porque aparentemente se va a ver bien, pero no vamos a estar realmente caminando bajo esa autoridad y bajo ese dominio, bajo esa potestad que ya nosotros estamos, donde nos ha dado por medio de Jesucristo la forma para nosotros vencer todo lo que se levanta en contra de nosotros y estar caminando en vida y no en muerte, incluso más, caminando con más fuerza en vida espiritual, no solamente vida física, pero vida espiritual, y mostrar con nuestras acciones esa vida espiritual que hay en nosotros, porque Jesucristo retomó nuevamente el dominio con su muerte y resurrección. En Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nuevamente se da cuenta cómo el Señor nos vuelve a mencionar y a mencionar en su palabra que debemos de tener cuidado de qué camino tomamos, entender muy bien el diseño del reino de Dios, el diseño del reino de los cielos, de la posición que nosotros tenemos aquí sobre la tierra por medio de Jesucristo. Él no nos dejó desamparados sin herramientas, sino al contrario, Él pasó esa potestad a nosotros. Lo leímos en Lucas capítulo 10, verso 19. Y por lo tanto, de esa es la forma en que debemos de nosotros actuar. En Lucas capítulo 13, verso 22, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, en la respuesta de Jesús ahorita, verso 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estado fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido.
Y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mire qué tremendo como el Señor todo nos lo dejó. Él nos dejó bien instruidos, que nosotros a veces somos negligentes y no buscamos el encontrar los tesoros escondidos en la palabra. Eso es otra cosa. Pero realmente el Señor, mire, aquí nos llama a que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Que no, fíjese que leíamos en Proverbios capítulo 12, que el camino que para veces para nosotros luce derecho es camino de muerte. Y acá nos está diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esa puerta angosta es, yo lo juzgo de esta forma, usted júzguelo como usted lo crea conveniente, pero es mantenernos en la guianza del Señor, mantenernos en los estatutos del Señor, manteniéndonos caminando como a Él le agrada, que es para beneficio nuestro realmente. Entonces, de esa forma nosotros, aunque la puerta se vea estrecha, porque a lo mejor es difícil, pero realmente con su ayuda, cuando nosotros estamos bien cercanos al Señor, Él nos guía, Él nos ayuda y se hace fácil. Pero esa puerta angosta nosotros tenemos que estar esforzándonos. Ahorita en estos tiempos en los que estamos, son últimos tiempos. Y tenemos que estarnos esforzando a entrar por esa puerta para estar nosotros velando, esperando por Jesucristo, actuando bajo sus reglamentos, bajo esa potestad que Él retomó con su muerte y resurrección, que Adán y Eva habían otorgado a Satanás obedeciendo a sus mentiras. Y eso es muy importante. El enemigo siempre viene con mentiras y artimañas para desviarnos del buen camino derecho. Leíamos en Proverbios 14, 12 y 16, 25, que ese camino que se ve derecho puede ser camino a muerte. Eso es lo que Él hace. Aparentemente se ve bien, pero no es un buen camino. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos esforzándonos entrando a esa puerta angosta, entrar a esa puerta angosta, mantenernos en las reglas del Señor, en los reglamentos del Señor, en los estatutos del Señor, agradando al Señor, no agradando nuestra carne, no agradando nuestro cuerpo, no agradando para tener los deleites del mundo, pero agradando al que dio a su único Hijo a morir por nosotros para retomar esa potestad acá sobre la tierra y ponernos a nosotros en esa posición de victoria. Es muy importante. En Hechos capítulo, vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjese que es muy importante. Mucho pueblo está comiendo y bebiendo. Ahorita ese no es realmente el punto del Evangelio. El Evangelio no es para entretención, es para que busquemos del Señor, es para que practiquemos de esa potestad, de ese dominio, de esa autoridad que el Señor nos ha delegado a nosotros para libertad a otros, para ayudar al que está cautivo, al que está deprimido, al que está en ese hoyo cenagoso que no sabe cómo salir. Mientras que la iglesia está comiendo y bebiendo, muchos están pereciendo. Es muy importante que tomemos eso muy en cuenta. Estamos en tiempos finales, por lo tanto es tiempo de activar todo el poder, toda la autoridad que el Señor nos ha dejado por medio de su Hijo Jesucristo. Nuevamente, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy importante que ahorita en estos últimos tiempos estemos nosotros sabidos, que estemos nosotros alertados y que estemos velando, esforzándonos para tratar de entrar por esa puerta estrecha. Para muchos no será fácil, pero no es imposible. En el nombre de Jesús todo lo podemos hacer. Él nos fortalece. Por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Nosotros nos recostamos en Él
y nos confiamos en Él y el Señor nos ayuda para que nosotros podamos entrar en esa puerta estrecha. En Marcos capítulo 13, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos cuándo realmente exactamente Jesucristo viene, pero por lo que vemos a nuestro alrededor, sabemos que viene pronto. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al amanecer, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, que nos encuentre esforzándonos, tratando de entrar por esa puerta estrecha y teniendo activado todo ese poder, todo ese dominio, toda esa potestad que Él nos delegó, que Jesucristo nos delegó por medio de su muerte y resurrección, porque Él en su resurrección venció a Satanás, venció lo que Satanás se había robado por medio de las mentiras que dijo a Adán y Eva, y que ellos le otorgaron a Él de vuelta el dominio sobre la tierra. Pero en el nombre de Jesús sabemos que ya no, Satanás no tiene dominio, son mentiras las que utiliza para hacer que personas se alejen de Dios, mentiras y artimañas para hacer que personas crean que no son merecedores, que no son buenos y que Dios no les ama. Pero en el nombre de Jesús esta mañana, Cristo te ama y Él dio su vida por ti. Tenemos que estar nosotros cercanos a Él, porque por medio del Hijo llegamos al Padre. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Es tiempo de que velemos. Es tiempo de que prediquemos el reino de Dios. Es tiempo de que prediquemos el evangelio de Dios. Es tiempo de predicar arrepentimiento para que muchos vengan a salvación, pero realmente todo el reino de Dios es salvación, sanación, liberación. Tenemos que libertar al cautivo, tenemos que sanar al enfermo, tenemos que actuar conforme esa potestad que nos fue delegada por medio de Jesucristo, porque Él murió, pero resucitó a los 3 días para tomar mando nuevamente, y eso nos lo ha delegado a nosotros. Y en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte esta mañana, si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, yo quiero pedirte que esta mañana confieses esta oración conmigo para que tú vengas a ser parte de la familia de Dios y puedas recibir de esa potestad que Jesucristo retomó en su muerte y resurrección. Repite después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición, el Señor tenía esta mañana preparado esto para ti. No importa a qué hora tú veas el programa, el Señor tiene un plan para tu vida y Él quiere que tú vengas a estar cercano con Él. Gracias por haber estado en sintonía. Bendiciones para todos. Amén.